3 grupos de personas están lucrando ahora mismo con el número que está pegado en la puerta de tu carro. No es teoría, no es conspiración. Es un sistema que funciona desde hace décadas, que fue construido deliberadamente y que depende de una sola cosa para seguir funcionando. Que tú nunca descubras lo que te voy a contar ahorita. Te voy a mostrar quiénes son esas personas, cuánto ganan cada vez que inflas las llantas de la manera equivocada y qué puedes hacer hoy mismo para dejar de financiar ese esquema con tu propio dinero. Pero antes, déjame contarte una historia que te va a indignar. Un señor compró 4 llantas nuevas de buena marca. Hacía todo bien, o eso creía. Las inflaba cada mes. Usaba exactamente el número que venía en la calcomanía de la puerta del carro. Nunca las ponchó, nunca las descuidó. Con menos de 30,000 kilómetros, el técnico de la llantera lo llamó adentro y le dijo: sus llantas ya se acabaron, desgastadas en las orillas, no están seguras. El señor no lo podía creer. Había hecho todo lo que le dijeron. Usó el número de la calcomanía. El técnico lo miró y le dijo una frase que lo cambió todo. Ese es exactamente su problema. Soy Anderson, del Diario Automotriz, el canal que expone lo que la industria no quiere que sepas sobre tu carro. Antes de continuar, baja ahorita a los comentarios y dime tu nombre y desde qué estado de la República estás viendo esto. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla hoy. Comenta ahorita, leo todo y cuéntame también a qué presión les pones las llantas. El número de la calcomanía. ¿Más? ¿Menos? Comenta ahí que quiero saber. Ahora vamos a lo que importa. Primero, ¿quién puso ese número en la puerta de tu carro? Empiezo por aquí porque es la base de todo. Y cuando entiendas esto, vas a ver esa calcomanía con otros ojos para siempre. Ese número, 32 PSI, 35 PSI, el que sea en tu carro, no fue calculado por ingenieros pensando en el mejor desempeño de tus llantas. No fue probado para las condiciones que enfrentas en el día a día. No fue definido pensando en tu seguridad como prioridad. Lo definieron los abogados de la armadora. Piénsalo, ¿cuál es el peor escenario que una armadora necesita cubrir legalmente? El carro completamente lleno, 5 adultos adentro, cajuela llena de equipaje pesado, entrando a una carretera a alta velocidad en un día caliente de verano. Ese es el escenario extremo, la carga máxima que el vehículo soporta. Y el número en la calcomanía es la presión mínima necesaria para que la llanta no falle en esa situación específica. Es un número de protección legal. No es un número de rendimiento. No es un número de seguridad del día a día. Es el mínimo para el peor caso. Ahora dime, ¿cuántas veces a la semana manejas con el carro así? Con 5 adultos, cajuela llena, a alta velocidad. En la gran mayoría de los casos manejas solo o con una persona. El carro está mucho más ligero que el escenario para el cual esa presión fue calculada. Y cuando usas la presión calculada para carga máxima en un carro con carga mínima, las llantas no pueden sostenerse de la forma correcta. Los costados se doblan demasiado. El centro de la banda de rodadura se levanta ligeramente del asfalto. Y todo el peso del carro se va a las orillas externas de la llanta. Esas orillas hacen todo el trabajo. Todo el contacto con el asfalto, todo el desgaste, mientras el centro de la llanta queda prácticamente intacto. Por eso el señor de la historia tenía llantas con aspecto de nuevas en el centro y completamente gastadas en las orillas con menos de 30,000 kilómetros. El centro estaba perfecto, las orillas estaban acabadas, y el técnico de la llantera lo sabía desde el primer segundo. Lo sabía y no había dicho nada hasta ese día. Segundo, el número que nunca te dijeron que buscaras. Aquí está la información que lo cambia todo, y ya está en tu carro ahorita mismo. Solo nunca te orientaron a buscarlo. Ve a tu carro después de este video. Mira el costado de la llanta, la parte que queda de frente a ti cuando estás parado junto al carro. Busca las palabras presión máxima o max pressure. Vas a encontrar un número. En la mayoría de las llantas de uso normal, ese número es 51 PSI o algo cercano. Ese es el número real, el límite estructural de tu llanta. Lo que los ingenieros que diseñaron esa llanta específica determinaron como la presión máxima que la estructura soporta con seguridad. Ahora viene el razonamiento que te va a liberar de la calcomanía de la puerta para siempre. La presión ideal de operación, la que distribuye el peso correctamente por toda la banda de rodadura, la que controla el calor, la que maximiza la vida útil, está entre 10 y 15% por debajo de ese máximo estructural. Para una llanta con presión máxima de 51 PSI, esa zona ideal queda entre 38 y 42 PSI. No 32, no 35, entre 38 y 42. Ya me imagino la objeción. Anderson, 40 PSI se me hace mucho. Suena peligroso. No lo es. Si la llanta aguanta 51 PSI, tú rodando con 40 estás usando menos del 80% de su capacidad estructural. No estás sobreinflando nada. Estás operando dentro del rango donde la llanta fue diseñada para rendir mejor. La presión de la calcomanía no fue optimizada para tu llanta. Fue optimizada para los abogados de la armadora.
Tercero, la trampa del sensor que te da una falsa sensación de seguridad. Mucha gente piensa, si la llanta baja demasiado, se enciende la luz del tablero y ya sé. No va a pasar. Al menos no cuando realmente importa. El sensor TPMS, ese que enciende el icono de llanta en el tablero, fue diseñado para alertar sobre emergencias, no para ayudarte a mantener la presión correcta en el día a día. Se enciende cuando la presión cae 25% por debajo de la recomendación de la calcomanía. Si la calcomanía dice 32 PSI, la luz solo se enciende cuando la llanta llega a 24 PSI. 24 PSI no es una situación de mantenimiento, es una emergencia real. Con 24 PSI, los costados de la llanta se están doblando de forma severa en cada vuelta. El calor se está acumulando en las orillas a una velocidad peligrosa. La distancia de frenado ya aumentó de forma significativa. La maniobrabilidad ya está comprometida de maneras que no puedes sentir hasta que algo sale mal. Cuando esa luz se enciende, la llanta ya lleva semanas o meses de maltrato. El desgaste desigual ya comenzó. El calor ya hizo el daño silencioso. Tú andabas manejando creyendo que todo estaba bien mientras la llanta se estaba destruyendo. Piénsalo así, el sensor TPMS es un detector de incendios. No suena cuando empieza a salir humo de la estufa. Grita cuando la casa ya se está quemando. Son funciones completamente distintas. El único instrumento que realmente monitorea la presión de tus llantas entre una revisión y otra eres tú, con tu propio manómetro, cada semana o cada mes. Cuarto, el frío que le baja la presión a la llanta sin que toques nada. Este punto agarra a mucha gente con la guardia baja, especialmente a quienes viven en regiones con variación de temperatura más marcada. La presión dentro de la llanta no es estática. Cambia con la temperatura ambiente, aunque la llanta esté completamente intacta, sin ningún ponche, sin ningún problema. Por cada 10 grados que baja la temperatura, la llanta pierde aproximadamente un PSI, solo por la física del aire contrayéndose con el frío. En México esto afecta especialmente a quienes viven en el norte del país, en ciudades de altura como la Ciudad de México, Toluca o Puebla, o en zonas donde el invierno es más crudo. Una variación de 20 a 25 grados entre el verano y el invierno significa 2 o 3 PSI perdidos de forma natural, sin que hayas hecho nada. Llantas bien infladas en julio pueden estar significativamente bajas en enero, de forma gradual, sin ruido, sin vibración, sin ninguna señal visible. Y el sensor TPMS no se va a encender porque la caída es demasiado pequeña para activar la alarma de emergencia. Vas manejando semana tras semana con llantas cada vez más por debajo de la presión ideal, sin saberlo, mientras las orillas se desgastan en silencio. Por eso revisar la presión cada mes no es capricho de mecánico exigente, es una necesidad real. Y en las semanas de cambio de temporada, cuando la temperatura varía más rápido, vale la pena revisar con mayor frecuencia. Quinto, el cuento del nitrógeno que te está sacando lana con una sonrisa. Ya fuiste a una llantera o agencia y viste ese letrerito en la pared, inflado con nitrógeno puro, de 20 a 50 pesos por llanta. Te explican con mucho entusiasmo. El nitrógeno mantiene la presión más estable, no varía con la temperatura, aumenta la vida útil de la llanta. Suena científico. Parece un servicio premium que vale lo que cobran. Te voy a decir qué hay detrás de eso. El aire que respiras ahorita, el aire atmosférico común que te rodea, ya es 78% nitrógeno. Cuando inflas con aire común en la gasolinera, ya estás metiendo más de 3/4 de nitrógeno dentro de la llanta. El servicio premium que te están vendiendo es la diferencia del 20% de pureza. Estás pagando por llanta para tener 20% más de nitrógeno que el aire gratuito de cualquier gasolinera. ¿Y sabes cuál es la diferencia real y medible que hace ese nitrógeno puro en tus llantas? Estudios serios muestran una retención de aproximadamente un PSI más a lo largo de todo un año. Un PSI en 12 meses. Eso es menos que la variación de presión que ocurre de forma natural en una tarde caliente comparada con una mañana fría. Es menos de lo que la llanta pierde en 2 semanas estacionada en tu cochera. El único lugar donde el nitrógeno puro hace una diferencia medible es en los carros de Fórmula 1 y en los aviones comerciales, donde las variaciones de temperatura y presión son extremas. En tu carro de todos los días es aire común con precio de servicio especial. ¿Quién te lo está vendiendo? La misma llantera que te inflaba las llantas a 32 PSI y nunca te corrigió. La misma agencia que lucra cuando cambias las llantas antes de tiempo. Ahora te voy a mostrar quién está lucrando con tu desconocimiento sobre presión de llantas. 3 grupos, 3 formas distintas de sacar dinero del mismo lugar, lo que tú no sabes. El primer grupo son las armadoras. Definieron el número de la calcomanía deliberadamente bajo, no porque sea el ideal para tu llanta, sino porque cubre el peor escenario legal.
El número bajo las protege jurídicamente. Lo que ese número le hace al desgaste de tu llanta en el uso diario no es problema de ellas. Tú ya compraste el carro. El negocio ya se cerró. El segundo grupo son las llanteras y tiendas de llantas. Los técnicos con experiencia saben exactamente lo que la presión baja le hace a una llanta en un carro con poca carga. Lo saben desde el primer vistazo. El técnico de la historia que te conté lo supo en el momento en que vio ese patrón de desgaste, porque lo había visto cientos de veces antes. Pero saber y contártelo son cosas distintas. Cada vez que regresas necesitando un juego nuevo de llantas antes de tiempo, entra lana a su caja. No te están mintiendo en tu cara, simplemente no te están corrigiendo. El resultado financiero para ti es exactamente el mismo. El tercer grupo son las agencias. Inflado con nitrógeno, reseteo del sensor TPMS, inspección de llantas incluida en el paquete de servicio. Cada uno de esos servicios existe porque el conductor no entiende de presión de llantas y no tiene un manómetro propio. Los clientes informados no necesitan ninguno de esos servicios. Los clientes desinformados los pagan todos, una y otra vez, a lo largo de años. Todo ese sistema funciona sobre una sola fuente, tu desconocimiento sobre presión de llantas. Y la solución completa cuesta menos de 100 pesos y 5 minutos al mes. Lo que haces ahorita mismo. Primera cosa, cómprate un manómetro digital, entre 80 y 200 pesos. Ponlo en la guantera y que no salga de ahí. Ese es el único instrumento que te dice la presión real de tus llantas. El manómetro de la gasolinera puede estar descalibrado. El sensor del tablero solo avisa en la emergencia. Tu manómetro es el que importa. Segunda cosa, ve a tu carro y lee el número de presión máxima en el costado de la llanta. Anótalo. Tercera cosa, en la próxima inflada, ponle 6 PSI más de lo que recomienda la calcomanía de la puerta. Si la calcomanía dice 32, ponle 38. Si dice 35, ponle 41. Cuarta cosa, después de 2 semanas, revisa el patrón de desgaste. Si las orillas se están desgastando más que el centro, sube 2 PSI. Si el centro está más desgastado, baja 2 PSI. La mayoría de la gente encuentra el punto ideal entre 38 y 42 PSI. Quinta cosa, nunca superes la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Ese es el límite estructural real. Quédate siempre por debajo de él. Sexta cosa, con el carro cargado, de viaje con familia y maletas, acerca la presión al número de la calcomanía, porque esa es exactamente la situación para la cual ese número fue calculado. Y pon un recordatorio en tu celular ahorita. El primer día de cada mes, 5 minutos, 4 llantas más la de refacción. ¡Listo! Ese es el sistema completo. 100 pesos de manómetro y 5 minutos al mes. Es todo lo que te separa de años más de vida útil en tus llantas, de un menor consumo de gasolina, de un frenado más eficiente y de dejar de financiar un sistema que lucra con lo que no sabes. La llanta es el único punto de contacto de tu carro con el asfalto. Todo lo que mantiene el carro estable, todo lo que te detiene en una frenada de emergencia, todo depende de esas 4 manchas de hule funcionando dentro de las especificaciones correctas. Y ese componente tan crítico estaba siendo destruido en silencio cada vez que inflabas, siguiendo el número que alguien pegó en la puerta de tu carro para protegerse legalmente, no para protegerte a ti. Ahora ya lo sabes, y sabiéndolo, puedes dejar de ser la fuente de ingresos de ese sistema. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿a qué presión les ponías antes de ver este video? ¿Y lo vas a cambiar ahorita? Dime tu nombre y desde qué estado de la República estás viendo esto. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla hoy. Si este video te abrió los ojos, mándaselo ahorita a alguien que sabes que todavía está siguiendo el número de la calcomanía. Puede ser información que le ahorre mucho dinero a quien quieres.